Bueno, pues qué bueno que se encuentre con nosotros una persona que me da mucho gusto presentar. Él es Juan Carlos Díaz Medrano, director general de Desarrollo Cultural de San Luis, que nos va a hablar acerca de este programa que se ha presentado y que nuevamente trae a gente que nos va a platicar acerca de gestión cultural, del emprendedurismo, esta palabra que suena medio extraña, pero bueno, que tiene que ver también con la gestión cultural y la posibilidad de llevar los proyectos culturales a otros niveles. Va a haber talleres, va a haber conferencias. Gracias por estar aquí. ¿Por qué no nos platica un poquito acerca de lo que se desarrollará en esta edición? Muchas gracias. La verdad es que pusimos este encuentro, este segundo encuentro, como una meta de política cultural en el Estado. El ingeniero Javier Torres Arpi, el secretario, se trazó una ruta para poder llegar a este encuentro en el plano internacional, y no tiene que ver más que un asunto que nos preocupa de primera orden, que es que la gente de nuestros municipios pueda ampliar su visión de trabajo, sus procesos de autogestión, que puedan dimensionar hasta dónde sus prácticas, sus tradiciones, sus proyectos artísticos o culturales pueden de verdad tener una visión global. A veces creemos que eso no sucede y en realidad es lo que está sucediendo, mejor dicho, en el espacio iberoamericano. Tenemos un conjunto de panelistas, talleristas, especialistas en la gestión cultural principalmente, pero lo más importante es que hay la participación de 25 estados de la República Mexicana. Yo comentaba esta mañana que tenemos casi 500 participantes este año al día de hoy, y bueno, nos habla de una necesidad que se tiene de dialogar, de interactuar, de discutir, reflexionar en torno a los planes de trabajo y política cultural actualmente. Hay una cosa que también me resulta muy interesante. Entre las diferentes actividades que van a tener hay una conferencia magistral que está enfocada, el tema es el siguiente: gasto o inversión para la cultura, reflexión de la inversión en el sector cultural y análisis de la información de la cuenta satélite INEGI y el sistema de indicadores de San Luis Potosí. Desde el principio me parece atractivo por la simple idea de poner estas dos palabras: se gasta en cultura o se invierte en cultura. Pareciera que nos ha costado mucho trabajo entender eso, hablando en términos de desarrollo cultural a lo largo de los años. Así ¿Cómo es. ubicarlo en el caso de los De ahí nació la idea de continuar con el encuentro, de establecer retos y estrategias en los próximos años en San Luis Potosí, con estas visiones o cosmovisiones que se tienen en torno al desarrollo cultural en México, en lo particular a la problemática del Estado, tomando en cuenta las últimas transformaciones que hemos recibido con la reforma fiscal, el financiamiento que se tiene ahora para proyectos de cooperación, coproducción. Están los casos de Iberescena, Ibermúsicas, el papel que juegan las agencias de cooperación internacional en el financiamiento de algunos proyectos, y por qué no decirlo también que muchos gestores o creadores en particular están buscando nuevos esquemas de trabajo, adoptando modelos internacionales inclusive para crear, producir y circular sus proyectos artísticos, ¿no? Hay una palabra que en inglés que es el crowdfunding, ¿no? Esta nueva forma de hacerse de recursos, que no solamente sea, bueno, tengo un proyecto y pues veo cómo le hago, no, sino decir, bueno, podemos unirnos, podemos hacer, digamos, sinergias entre personas, entre sectores privados y públicos en un momento dado, para hacer que la cultura también sea un negocio. Y esto va muy ligado a la pregunta que hacía Wemansi, ¿no? O sea, la cultura sobre puede todo ser... creo yo que es la participación social, ¿no? Es decir, el capital social de México en función de la cultura es muy vasto. Yo creo que de ahí la riqueza que tiene nuestro país, la diversidad cultural, pero la participación activa de los ciudadanos. Yo creo que esa es la clave de esta palabra o de esta propuesta que se tiene como taller. Es uno de los más innovadores, fue el primero que tuvo un cupo lleno. Evidentemente se trata de un esquema de trabajo muy novedoso. Sí. Hay adopción de modelos, de prácticas que deberíamos aplicar en todas las regiones en México. Y bueno, el caso de San Luis pues muy particular, porque lo que queremos es que se vuelva ese punto de encuentro en nuestro país para poder analizar sobre la política cultural, no solo la nuestra, en general, y hacer pues propuestas participativas, proactivas, que nos lleven por un camino pues a buen término, ¿no? Uno de los talleres que también tienen o que van a tener durante estos próximos días del mes de julio tiene que ver con la idea del desarrollo y promoción del turismo cultural. Pareciera que cuando llegan los periodos vacacionales son únicamente las playas, los polos, en donde la gente va a desestresarse o a olvidarse un poco de lo cotidiano, pero eso es algo sintomático. Cualquier puente o cualquier vacaciones se corre a las playas.
no está mal, para todos hay gusto, pero también estamos frente a un país con unas posibilidades de turismo cultural absolutamente enormes, un turismo cultural que gozan ciudades como París, ciudades como Venecia, países como Italia, países como Francia. En el caso de San Luis Potosí, ¿cómo desarrollar esto? Bueno, nuestra preocupación respecto a ese tema es que hay proyectos que no deben de imponerse en las comunidades. Es la comunidad quien debe de participar de los proyectos en los que intervienen planes de trabajo relacionados al folclore, la tradición. En San Luis Potosí tenemos la fiesta de Chantolo, que es una de las más antiguas en México, pero no por ello debería ser una oferta de turismo cultural a secas. Yo creo que hay un trabajo de participación ciudadana en el que nos gustaría que se estableciera un plan congruente con la realidad, es decir, que el contexto de los proyectos de turismo cultural, al menos en San Luis, insisto, no sé si en algunos lugares de México, pero que corresponda, ¿no?, a las necesidades que tienen las poblaciones indígenas, las comunidades y pueblos tradicionales, y que no sean políticas públicas impuestas desde el gobierno, sino que haya una participación en la toma de decisiones. De ahí que ese taller sea pues uno de los más relevantes, ¿no? Es muy interesante esto porque podría ocurrir que sea una fiesta en la cual, bueno, los pobladores digan, esto es un ritual nuestro, no se trata de venir a traer turistas a que nos vean, ¿no? O sea, no nos interesa esto, ¿no? Pero a lo mejor les interesa algún otro tipo de forma turística de mostrar alguna zona de su región en la cual la naturaleza sea muy atractiva y alojar a los pobladores, no sé, ¿no? Así es, propiciar conocimientos, porque de pronto ocurre eso, ¿no? Que bueno, pues qué bonita fiesta o qué bonito es esto, pues que vayan los turistas a verlo, ¿no? Como si estuvieran en un aparador. O creamos el festival Exacto, dentro del festejo tradicional para que vengan los turistas, ¿no? Y nos olvidamos de aspectos como pues el cuidado del medio ambiente, por ejemplo, el asunto de la preservación de la tradición, la oralidad, el patrimonio intangible. Folclorizamos muchas de las veces las fiestas. Cierto. Y yo creo que hay que tener cuidado con ello. ¿Cuáles son, hablando de esos cuidados, cuáles son los puntos, por así llamarlos, delicados en este trabajo que están buscando? Porque es una visión distinta de ver la cultura. La cultura ha estado, el patrimonio ha estado siempre, pero ahora es estar frente a ellas, frente a este patrimonio de una manera diferente, ¿no? Bueno, creo que la naturaleza del encuentro es esa. Nació de la preocupación de los ayuntamientos en San Luis Potosí por conocer sus planes de trabajo, por interactuar, por saber cómo y de qué forma realizaban actividades culturales entre los municipios. Menciono siempre los extremos de Gilitla Real de 14 o de Real de 14 a Cerritos. Y bueno, hay una dinámica sobre el quehacer cultural muy activo, pero no se conocían entre sí. De ahí nació el encuentro, de pensar en la problemática local. Cuando lo hicimos el año pasado se volvió un asunto nacional, como lo mencioné, hay una necesidad de compartir algunas realidades y de hacer propuestas regionales inclusive. Y yo creo que esa es, digamos, la columna vertebral, analizar la problemática local, discutir cuáles estos son macroprogramas, macroplanes que se tienen, pero que no son vistos desde lo local, ¿no? Pues únicamente nos resta la fecha. Del 10 al 12 de julio. ¿Puede uno todavía inscribirse, participar? ¿Cómo le hace uno? Hay que inscribirse en línea, en la página de la Secretaría de Cultura de San Luis Potosí o en la fanpage en CULDSLP 2014, y es un evento totalmente gratuito. Es una actividad que, a diferencia de todas las que se han convocado en México, es gratis, es desde la iniciativa pública del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y la Secretaría de Cultura, y todas las actividades son gratuitas. Hay que inscribirse por atención a los participantes. Bien, pues muchísimas gracias Carlos, por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes.